generar 1.200.000 empleos cada año. Primero, quiero enfatizar de que el principal problema del país es la falta de trabajo. El segundo problema que tiene México, que afecta a los mexicanos, es la violencia y se deriva de la falta de trabajo. Vamos a crecer sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos. Incluso vamos a quitar el voto. No vamos a endeudar al país. Va a haber disciplina en el presupuesto, en el manejo del presupuesto. ¿Cómo vamos a obtener dinero? De tres formas. Primero vamos a combatir la corrupción, no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho dinero que se va por el caño de la corrupción. Vamos a liberar 300.000 millones de pesos por el combate a la corrupción. Lo segundo, va a haber un plan de austeridad republicana. Le cuesta mucho a la sociedad, al pueblo, mantener al gobierno. Es un gobierno faraónico, un gobierno con sueldos para los de medio arriba hasta de 600.000 pesos mensuales. Eso se va a terminar. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Va a haber austeridad republicana. Lo tercero, se van a terminar los privilegios fiscales. Se va a aplicar lo que establece la Constitución, que los impuestos se tienen que pagar de manera progresiva, o se tienen que cobrar de esa forma, que tienen que pagar más el que tiene más, porque eso no sucede actualmente en nuestro país. Vamos a ahorrar con estas tres medidas 800.000 millones de pesos. Y esto es lo que vamos a destinar al crecimiento económico. No para aumentar solo la inversión pública, vamos a aumentar al doble, pero con una inversión pública no podríamos. Vamos a usar como capital semilla, vamos a convocar a la iniciativa privada, al sector social, y vamos a echar a andar los tres motores de la economía, el sector público, sector privado, sector social, para crecer. Tengo esta experiencia, lo hice cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México. Toda la rehabilitación de Reforma, Alameda, Centro Histórico, se hizo con mezcla de recursos. Participó el gobierno, pero también participó la iniciativa privada. Así vamos a levantar a México, con producción y con trabajo. Gracias, secretario. Vamos a hacer un recuento inicial. Es parte de nuestra experiencia, es decir que si no hay corrupción ahorramos 300.000 millones. Lo tengo estudiado, porque es mucho dinero que se va a trabajar en la corrupción. Tenemos que aplicar un plan de austeridad arriba, no afectar a los trabajadores del gobierno, la mayoría de los trabajadores del gobierno que ganan muy poco. Estoy hablando del 3% son los que trabajan en el gobierno, que se llevan el 26% de toda la nómina del gobierno. Y la nómina del gobierno es de 1 billón de pesos. Entonces, ahí es donde vamos a ajustar. Ahí vamos a ahorrar, sin necesidad de despedir a nadie. Terminar con los privilegios que hay en la alta burocracia. Y la reforma fiscal que estoy proponiendo, progresiva. Vamos a obtener 300.000 por combate a la corrupción, 300.000 con el plan de austeridad y 200.000 terminando los privilegios fiscales. Y ese es el dinero que vamos a utilizar para rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Ese es el dinero que se va a utilizar para impulsar al sector energético. Vamos a construir 5 grandes refinerías. Vamos a dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Vamos de esta manera a bajar el precio de los combustibles, el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Y de esta manera también vamos a impulsar el turismo, que es una actividad que genera riqueza, que produce riqueza, pero también la distribuye, porque se ocupa mucha mano de obra. De esta manera vamos a volver a comunicar al país con trenes modernos, bala, todo esto que acabaron en este periodo neoliberal. Vamos a volver a comunicar a México. De esta manera vamos a impulsar la industria de la construcción. Vamos a construir muchos caminos, viviendas. Vamos a resolver el problema del agua, del exceso de agua que afecta en el sureste y de la falta de agua que afecta en el centro y en el norte del país. Así vamos a financiar el desarrollo. Vamos a levantar a México. Tiene que haber producción y tiene que haber trabajo. Y esa es nuestra propuesta y sabemos cómo hacerlo. Se acabó. Bueno, vamos a continuación.
en 1971. Es decir, ya había pasado los muertos de la plaza de Tlatelolco. Y no solamente eso, yo sí viví como testigo, aunque tenía 10 años de edad, la matanza de 1971 de los gobiernos autoritarios del PRI. No solamente se mantuvo en el PRI, compuso el himno del PRI de Tabasco. Hoy le pregunto cómo le responde a los jóvenes a los que usted convocó a la Plaza de las Tres Culturas, cuando después de la muerte del 68 y del 71 se afilió al PRI represor, al PRI autoritario. Por cierto, señor López Obrador, no solamente tendría usted que explicar, sino me parece verdaderamente grave que convoque usted a los jóvenes ahí, cuando sobre esos cadáveres parecía ser muy importante. Regreso a una propuesta que me parece muy importante. He escuchado en las voces de muchísimos mexicanos. Vamos a tener una comisión de ley de salarios máximos para poder tener topes a los salarios de todos los pueblos. Regreso a mi propuesta. Un minuto con un segundo, a Gabriel Cuadri, 1 minuto con 42 segundos, a Enrique Peña Nieto, 1 minuto con 23 segundos, y a Josefina Vázquez Mota, 1 minuto con 24 segundos. Pasamos a continuación con Andrés Manuel López Obrador. Para contestar nada más al señor Cuadri, estoy de acuerdo con su propuesta, no debe de verse a las mujeres como criminales en este asunto especial. Siempre lo he pensado así y he actuado en consecuencia. En el caso de la señora Josefina, le digo, en 1971 yo estaba en primero de preparatoria, estaba muy jovencito, aparento más de edad, tengo nada más 58 años, lo que pasa es que estoy aflojado por la serie. Le comento, es mentira lo que usted dice, le digo, no haya respeto. En el caso de que yo esté en el periodo que hice el número de PRI, eso no es cierto tampoco. Sí, en Tabasco, no es cierto. Es la misma calumnia de siempre, ¿no? O sea, pero le respeto mucho. Eso es lo que puedo comentar. Ya se me terminó mi tiempo. Sí, se ha acabado el tiempo de este bloque, Andrés Manuel López Obrador. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Que comprueban lo contrario. El candidato del PRI habla de la sociedad civil y del poder del ciudadano, pero bloqueó su bancada cualquier posibilidad de reelección. Usted, candidato Peña Nieto, es un candidato que representa el autoritarismo de su partido. Déjeme darle rápidamente 3 casos. Con dinero público financió un centro de espionaje y aquí está la comprobación, la voy a dejar, de un estado de cuenta donde su gobierno, cuando fue gobernador, pagaba este centro de espionaje. Recientemente en el Estadio Azteca también mandaron camiones a reprimir o a golpear a algunos jóvenes que no piensan como usted. Pero tal vez el caso más patético de autoritarismo fue su visita a la Ibero, donde usted no solamente le tiene miedo a los jóvenes y no quiere ir a debatir con ellos, terminó encerrado en el baño de la Universidad Iberoamericana. Y hay testimonios que hablan de que investigó o mandó investigar a algunos de los que le increparon. Señor Peña Nieto, no queremos a alguien que se vaya a esconder al baño de la universidad para resolver los problemas del país. Se ha acabado el tiempo para Josefina Vázquez Mota, tiene la palabra el señor Enrique Peña Nieto y se cierra este bloque, reitero, con la participación de Gabriel Cuadri. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Javier. Efectivamente, el día de la visita a la República Dominicana, creo que fue un momento importante, no solo en lo que ha sido mi experiencia en nuestra campaña política, sino en lo que es este proceso democrático en el que estamos participando. Fue justamente el momento del despertar de los jóvenes y de mostrar su participación en todo este proceso. Insisto, lo que da muestras claras de vigor y vitalidad de nuestra democracia. ¿No es cierto, Josefina? Y me parece que este y otros señalamientos que ustedes en su intervención carecen de la más mínima verdad. No me escondí, ni fui a ningún lugar a donde hice frente más bien a los grupos que se manifestaron y que se expresaron legítimamente en contra. Son voces que respeto. Al igual que estas,
las que se han manifestado a favor. Josefina, yo lo único que quiero decir es lo siguiente. El México democrático de hoy exige y demanda de quienes participamos en democracia una actitud madura, civilizada y de respeto a las distintas expresiones. No se puede querer construir un futuro viendo en el retrovisor hacia atrás. Tenemos que actuar a partir de nuestra nueva condición democrática, que en primer lugar nos impone el tener absoluto respeto a las distintas expresiones políticas y a los distintos partidos políticos. No pretenda asumir que su partido es el único que puede hacer gobierno en democracia. Pues cerramos este bloque, gracias Enrique, cerramos este bloque con... Y además los 2.50 de media. Perdón, es 1.42 restante, por eso claramente lo plantea tiempo restante 1.42. Es decir, los 2.30 se dan en la medida en que haya los 8.30 que se tienen para la expresión. El tiempo restante es el tiempo para cerrar que tiene Gabriel Cuadri de 1 minuto con 38 segundos. 1.38 segundos, perdón, gracias Javier Cuadri. La eficacia del gobierno se mide en buena medida por la calidad de la educación. Y aquí en México el federalismo también ha fallado rotundamente. Tenemos estados con una calidad de educación razonablemente buena, como es el caso de Aguascalientes, como es el caso de Chihuahua, de Baja California y de Nuevo León. También tenemos estados donde la calidad de la educación es realmente mala, es muy baja, como Guerrero, como Oaxaca, como muchas zonas de Michoacán y como Chiapas. Ahí hemos visto cómo grupos de maestros disidentes y radicales bloquean las autopistas, cómo dejan a los niños sin clases, cómo hacen que quiebren negocios y pierdan sus empleos muchos trabajadores, empobreciendo todavía más a la población. Me parece que aquel gobierno ha fallado profundamente en su política educativa. Nos oponemos a estas manifestaciones de los maestros irresponsables y radicales. Yo propongo una nueva visión del federalismo educativo. Propongo una nueva política educativa que cierre la brecha que existe entre Nuevo León y Aguascalientes, por ejemplo, y Guerrero y Oaxaca por el otro lado. Propongo que los niños de Guerrero y de Oaxaca reciban la misma calidad de la educación. Propongo que sus maestros se evalúen universalmente. Propongo que haya escuelas de tiempo completo. Propongo que las escuelas normales sean escuelas de la primera calidad, como las facultades de las mejores universidades de México. En fin, propongo que los niños de todo el país reciban una educación con la mejor calidad posible, independientemente del estado en que vivan. Gracias, Gabriel Cuadri. Pasamos al segundo tema de este debate, que es el siguiente. Mantendrá buenas relaciones con todos los pueblos y los gobiernos del mundo. En particular, vamos a tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Las razones son obvias. Hay millones de mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos. Compartimos una frontera de más de 3.000 kilómetros y también es nuestra principal actividad o relación económica la que tenemos con los Estados Unidos. Vamos a convencer a las autoridades estadounidenses de que debemos de llevar una relación fincada fundamentalmente en el desarrollo, cooperación para el desarrollo, no cooperación militar, porque de esta manera, si hay crecimiento en México, si hay empleos en México, vamos a temperar el fenómeno migratorio y también vamos a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Vamos también, en la agenda que voy a presentar al gobierno de Estados Unidos, a tratar el tema de la reforma migratoria, para que no se siga persiguiendo a nuestros paisanos, que no haya racias, que no haya maltrato, que no haya racismo, que no se piense que se va a resolver el problema con muros militarizando la frontera. Vamos a convencerlos. Pero también quiero decir que la mejor política exterior en los tiempos actuales, dadas las circunstancias, es la interior. Tenemos que atender los asuntos nuestros. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Para que nos respeten afuera, tenemos que resolver nuestros problemas. Por eso insisto que tiene que haber crecimiento, que tiene que haber empleo, que tiene que haber bienestar. Así vamos a cambiar la mala imagen que desgraciadamente tiene nuestro país en la actualidad en el mundo. De esta manera queremos
mantener relaciones con todos los gobiernos de la tierra, con todos los gobiernos del mundo. Eso es lo que yo propongo. Gracias, Andrés Manuel López Obrador. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. En este bloque quiero decirme directamente. Insisto, tenemos que echar a andar la economía, tiene que haber trabajo y así vamos a acelerar. Propongo de manera muy específica que se lleve a cabo, y eso es lo que vamos a hacer, un programa de atención a los jóvenes. Ya hablé de normalizar la situación económica, una tasa de crecimiento del 6%, para generar 1.200.000 empleos, pero tenemos que atender el rezago. Hay 7 millones de jóvenes que no tienen oportunidades de trabajo ni de estudio. Vamos a ir casa por casa, incorporando a los jóvenes, apuntando a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Tengo como experiencia lo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, para mí uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Él enfrentó la Gran Depresión que se inicia en 1929, echando a andar una serie de medidas para reactivar pronto la economía y generar empleos. Puso a trabajar a la mayor parte de los estadounidenses. En 6 semanas generó 4 millones de empleos, fundamentalmente para los jóvenes. Eso vamos a hacer en México. Desde los primeros días del próximo gobierno vamos a atender a los jóvenes, porque si no vamos nosotros por los jóvenes, van otros. Nunca hay vacío, siempre se llena. Si no vamos nosotros por los jóvenes, van otros a engancharnos para que tomen el camino de las conductas antisociales. Ahora los jóvenes nos están dando una gran lección. Desde hace un mes se está dando un despertar ciudadano. Yo puedo decir que vivan los jóvenes, que vivan los estudiantes. Hoy es 10 de junio, un día que no podemos olvidar, como el 2 de octubre del 68, por la represión autoritaria. Nunca más la represión a los que luchan por la justicia, por la libertad y por la democracia. Gracias, Andrés Manuel López Obrador. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. Hoy quiero plantear que estamos frente a un dilema. Estamos frente al dilema de la restauración del PRI con 2 rostros diferentes. El rostro del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, el rostro del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Uno ya dijo que no quiere las reformas. Habla de que México va a crecer y los jóvenes van a tener empleos. Y el único camino es una reforma laboral que nos permita más de 400.000 empleos formales al año. El candidato del PRI habla de reformas y cuando ha tenido la oportunidad de hacerlas, las ha negado. Y no solamente eso, también se opusieron a la reelección de alcaldes y legisladores. Tiene razón el candidato del PRI, solo tiene razón cuando dice que hay más violencia. Y lo que no tiene razón es en las causas de la violencia. Porque creo que habría que ser suficientemente serio y cuando vemos este tipo de alianzas, nos damos cuenta cómo los gobernadores del PRI, aunque hoy ya se deslinda, son los cómplices del crimen organizado. Yo les digo a las mujeres que me escuchan en Veracruz y me lo pidieron, la Marina se va a quedar en Veracruz, porque la Marina le dio el presidente Calderón para cuidar a sus familias. Les digo a las mujeres de Tamaulipas, ahí estará el Ejército y las Fuerzas Armadas y también la Policía Federal, porque solo así se sienten seguros. No solamente está Yarrington, está el ex tesorero de Moreira, que fue quien eligió al candidato del PRI como candidato a la presidencia, acusado nada más y nada menos que de lavado de dinero, es decir, de ser un capo más del crimen organizado. Son lo mismo, con 2 rostros diferentes. Lo que recuerdo hoy todavía, cuando el diputado Godoy entró escondido en la cajuela hacia Lázaro, con el solo propósito de tomar el fuero para darse a la fuga. No, si vamos a hablar de México en el mundo, hay que asumir las responsabilidades. Y en gran parte de esta imagen ha sido por complicidad y por indiferencia. Gracias, Josefina.
Tiene la palabra Gabriel Cuadri. Adelante, Gabriel. De la profesora Elba Gordillo, que claramente gran parte de su familia está buscando una posición en el Congreso. Usted tendrá que explicar, pero finalmente así es, y no puedo dejarlo de apuntar. No desestimo que es usted un académico. Lástima que ahora cada voto por usted es para una familia que ha venido acumulando tanto poder. Y regreso a mis propuestas. También he escuchado la demanda de un comercio justo, de la industria del calzado y de la industria textil. No voy a hacer prácticas proteccionistas, pero cuentan conmigo para un comercio justo. Muchas gracias, Josefina Vázquez Mota. Tiene la palabra de Manuel López Obrador. Adelante, doctor. En el propósito de fortalecernos en el interior para tener una buena imagen afuera, es fundamental darle toda la importancia que tiene la educación. Nos hemos quedado rezagados en materia educativa con relación al resto de los países del mundo. Por eso vamos nosotros a darle atención especial a todo lo relacionado con la educación. Va a ser una prioridad. Vamos a mejorar la calidad de la enseñanza y se va a ampliar la cobertura. Para esto van a haber becas para todos los estudiantes de familias de escasos recursos, como se hace en el Distrito Federal desde hace bastante tiempo, uniformes, útiles escolares gratuitos, becas para todos los estudiantes de preparatoria, y ya no van a haber rechazados. Esta política equivocada que se viene aplicando desde el periodo neoliberal de 83 para la fecha, de que con el pretexto de que no pasan el examen de admisión los jóvenes, los rechazan. Ya no va a haber rechazados. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. Hecho ese compromiso, me reuní con los rectores de las universidades públicas, ofrecí que cada año aumentar el presupuesto para las universidades en 10.000 millones de pesos para que haya más espacio. Pero también va a haber educación por internet, va a haber también apoyo a las escuelas particulares, porque necesitamos unirnos todos en una verdadera, en una auténtica alianza por la educación. Esa es mi propuesta, fortalecer la educación. Muchas gracias, doctor López Obrador. Tiene la palabra Gabriel Cuadri. Adelante, Gabriel. No, me parece una gran piñata. Todo el mundo quiere regalar dinero, ofrecer subsidios, pero no queda claro de dónde vamos a sacar ese dinero. Pero en fin, el tema es política exterior. Pero antes de abordar el tema, a mí me gustaría comentarle a Josefina, pedirle a ella que pues, por favor nos explique por qué antes tenía una opinión tan favorable, pero realmente enorme, tan salamera de la mesa del doctor Gordillo. Les pido que vean a nuestros televidentes este video. Una amiga, búsquenlo en YouTube y podrán darse conocer de la verdad, con todo respeto, Josefina, de las palabras que nos has pronunciado hace un momento. Pero en fin, volviendo al tema de política exterior de México, les vamos a hacer lo que nos importa. La relación con Centroamérica. México tiene que recuperar la relación con Centroamérica. México tiene que promover la libertad, la democracia y el desarrollo sustentable en América Central y en el Caribe. Por eso he propuesto que se cree un fondo de $1.000 millones en la Agencia Mexicana sobre Cooperación para el Desarrollo, para apoyar el desarrollo en Centroamérica, de tal manera que las empresas mexicanas puedan invertir y generar empleos para los mexicanos, promoviendo este desarrollo sustentable en América Central. Y por cierto, mientras no tratemos dignamente de forma humana a los centroamericanos de México, pero no tendremos cara para pedirle a los Estados Unidos que traten dignamente a los mexicanos. Aquí los asesinamos, los robamos, los encerramos en cárceles inmundas, y esto me parece que es absolutamente inaceptable. Por eso propongo que los centroamericanos en suelo mexicano tengan los mismos derechos que cada uno de nosotros, los mismos derechos. Muchas gracias, Gabriel Cuadri. Vamos a hacer muy brevemente un recuento del tiempo para que ustedes sepan exactamente lo que cada uno de... Yo creo que es importante mantener relaciones comerciales con todos los países del mundo, pero no es la panacea en firmar tratados comerciales y así lograr crecimiento, desarrollo.
No es esa la fórmula. Primero hay que producir. Tenemos ya muchos tratados. Yo creo que es el país que más tratados comerciales tiene en el mundo. Pero no producimos. En el caso de la relación con China, nosotros les vendemos 4.000 millones de dólares al año y ellos nos venden 45.000 millones de dólares. Tenemos que producir, tenemos que regresar al campo, tenemos que impulsar la actividad productiva, apoyar a las empresas. Ese es el planteamiento nuestro, y cuidar nuestro mercado interno, que no se trata de llevar a cabo convenios, tratados, acuerdos comerciales y que haya apertura comercial como se ha venido dando sin límites estratégicos. Se puede competir al productor nacional con el productor del extranjero en condiciones de desigualdad. Por eso nosotros vamos a cambiar la política económica, vamos a impulsar las actividades productivas en México para generar empleos. Insisto, si resolvemos nuestros problemas, si en México hay crecimiento, hay empleo, hay bienestar, si hay paz, si hay tranquilidad, nos van a respetar afuera. Primero atendamos nuestros asuntos internos. Eso es lo que yo propongo. Y le quedan en este momento 11 segundos. Quiero utilizar Andrés Manuel López Obrador antes del cierre. Insisto en la necesidad también de la educación. De cada 10 jóvenes que están en edad de estudiar en la universidad, solo 3 estudian. Mi compromiso es todo. Muchas gracias. Con esto cierra la participación de Andrés Manuel López Obrador en este segundo bloque temático. Cerramos este bloque temático con que en el sorteo le tocaba el turno del cierre. Adelante. El gobierno ya he gobernado, tengo experiencia en todos los campos de la administración pública, pero lo que más tengo experiencia es en el desarrollo social. Llevo 35 años atendiendo a la gente humilde, luchando por los que más lo necesitan. Por eso creo que se debe de combatir la pobreza y la desigualdad, por razones humanitarias, no darle la espalda al que sufre. Pero no solo debe ser por eso, aunque si somos solidarios, fraternos, si pensamos en el prójimo, ya al comienzo sería más que suficiente. Pero también tenemos que tener en cuenta que si no combatimos la pobreza y la desigualdad monstruosa que hay en el país, va a seguir habiendo frustración. Y van a seguir habiendo estallidos de odio, de resentimiento, y va a continuar la inseguridad y la violencia. Por eso tenemos que atender a 60 millones de mexicanos que están en la pobreza y de manera especial a 15 millones que están en la pobreza extrema. ¿Qué es lo que yo propongo? Vamos a garantizar el derecho a la alimentación, que no se padezca de hambre en el país. Cuando fui jefe de gobierno, desde hace 12 años, que echó a andar el programa de la pensión para adultos mayores, que ahora ya nos han copiado, y qué bueno que así sea. Vamos a aplicar este programa a nivel nacional. Todos los adultos mayores van a tener una pensión. Va a haber pensión para todos los discapacitados del país. Va a haber apoyo a madres solteras. Va a haber atención médica y medicamentos gratuitos. Vamos a construir vivienda. Esto es mejoramiento de vivienda, ampliación de vivienda, construcción de vivienda para la gente de escasos recursos económicos. Vamos a atender de manera especial, como lo merecen las comunidades indígenas. Es la verdad más íntima que hay en México. Están olvidados. Vamos a garantizarles sus derechos sociales. Ha concluido Andrés Manuel López Obrador su participación en términos del máximo de tiempo. Debemos de atender el grave problema de la pobreza, de la desigualdad que hay en el país, porque solo así vamos a poder serenar a México. Si no hay trabajo, si no se atiende a los jóvenes, si no se combate la pobreza,
no se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, que tanto preocupa. Yo propongo, para garantizar la paz, la tranquilidad del país, y a eso me comprometo, propongo 3 acciones. La primera, precisamente, es que se atiendan las causas del delito. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Si hay trabajo, si se atiende a los jóvenes, si hay educación, vamos a serenar al país. Eso es lo primero. Lo segundo que propongo es terminar con la corrupción. Tiene que haber una línea divisoria entre autoridad y delincuencia. Hoy no existe eso. No se sabe en dónde termina la delincuencia y en dónde comienza la autoridad. Para eso tiene que haber funcionarios incorruptibles en las procuradurías, en la Secretaría de Seguridad Pública, en las corporaciones policíacas. Y ese es el propósito: combatir la corrupción de arriba hacia abajo. Y lo tercero que propongo es que haya eficacia, que haya mando único. Como presidente de México voy a atender este asunto que tanto preocupa a los mexicanos todos los días, como lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Todos los días me reunía con el Gabinete de Seguridad Pública, yo recibía el parte de la policía y ahí tomábamos decisiones. Además, la sede del Poder Ejecutivo, el Gobierno de la República, no va a estar nada más en Palacio Nacional. Vamos a estar en las distintas regiones del país donde se requiera para serenar a México. Pero insisto, es fundamental atender las causas. Muchas gracias, Andrés Manuel López Obrador. Tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Adelante, Enrique. Yo todo el país, conozco todos los municipios de México, más que nadie. No es por presumir que los 2.042 municipios de México, incluidos los 418 municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Conozco territorio como la palma de mi mano y he recogido los sentimientos de la gente. Sé lo que se tiene que hacer para sacar a México de esta grave crisis en que se encuentra, de este atolladero en que lo han metido por políticas que solo benefician a una minoría. Tengo muy claro lo que se tiene que hacer. Hay proyecto y también tengo un buen equipo, un gabinete, porque se requiere contar con el apoyo de mujeres, de hombres inteligentes, honestos. Tengo presente lo que fue el gabinete de Juárez, conozco la historia. Eran hombres que parecían gigantes y así lograron la restauración de la República en una circunstancia muy difícil. Yo tengo este gabinete, esta es mi propuesta. Marcelo Ebrard va a ser secretario de Gobernación. Rogelio Ramírez de la O va a ser secretario de Hacienda. Fernando Turner, un industrial, un empresario exitoso de Monterrey, va a ser el secretario de Desarrollo Económico. El ingeniero Javier Jiménez Espriu va a ser el secretario de Comunicaciones. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano va a ser el director de Pemex. Juan Ramón de la Fuente va a ser el secretario de Educación. René Drucker va a ser el secretario de la nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Elenita Poniatowska, y aquí creo que responde en parte lo que planteaba el señor Cuadro, va a ser la secretaria de Cultura, una nueva secretaría. Don Genaro Góngora Pimentel va a ser consejero jurídico de la presidencia. Jorge Eduardo Navarrete, el embajador Jorge Eduardo Navarrete, va a ser el secretario de Relaciones Exteriores. José Agustín Ortiz Pinquet va a ser el secretario del Trabajo. Así, 20 ciudadanos nos van a ayudar para la transformación. Se ha acabado el tiempo máximo de participación por bloque, de 2 minutos con 30 segundos, Andrés Manuel. Tiene la palabra Gabriel Cuadro. Con trabajo y con justicia. ¿Cómo hacerle? Hay que combatir la corrupción. Ahí está el problema principal. Eso es lo que más ha dañado a México.
Dicen que no me salen las cuentas, las tengo muy claras. El presupuesto nacional son 3.700.000 millones. Y somos 28 millones de familias en el país. Si ese dinero se dividiera en partes iguales, alcanzaría para entregar 11.000 pesos mensuales por familia. Y eso no sucede, porque la mayor parte del presupuesto se queda arriba. Se utiliza para rescatar a banqueros, a grandes empresarios, para favorecer a traficantes de influencia, a políticos corruptos. Yo voy a ser guardián de ese dinero. No voy a permitir que nadie se robe el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Con esto concluye la participación de Andrés López Obrador en este tercer bloque temático, y ahora sí, vamos al quinto bloque, que es el de las conclusiones de la participación final. Iniciamos con el del López Obrador. Adelante, Andrés. Amigas y amigos, es claro, este 1 de julio vamos a decidir los mexicanos entre dos opciones, dos alternativas, dos caminos, o más de lo mismo, o un cambio verdadero. Afortunadamente las cosas están bastante claras en lo que corresponde a los dos campos, como han sido siempre los tiempos de cambio y de transformación en México. Así fue cuando la independencia, cuando la reforma, cuando la revolución. Dos opciones, dos alternativas. Más de lo mismo, ya sabemos lo que significa, es lo que se padece: corrupción, desempleo, injusticias, inseguridad, violencia. Afortunadamente hay otro camino, ya no tenemos por qué seguir en el camino trillado de siempre. Es el camino que representamos muchos, la opción de millones de mexicanos que queremos un cambio verdadero. ¿Qué significa el cambio verdadero? Repito, terminar con la corrupción, que es el cáncer que está destruyendo el país. Tengo autoridad moral para lograrlo. Tengo decisión de hacerlo, tengo ganas y no me va a temblar la mano. Vamos a poner por delante la honestidad, porque solo así vamos a sacar adelante al país. Y va a haber trabajo, porque como lo he venido planteando, vamos a echar a andar la economía para que haya empleos y va a haber bienestar. Hago un llamado a todos los mexicanos, a unirnos, hago un llamado a los pobres, hago un llamado a las clases medias, hago un llamado a los empresarios, a unirnos todos para salvar a México. También hago un llamado a los priistas, a los panistas, de abajo, ciudadanos de pedir el pan, de estos medios que no están igual, necesitamos escuchar la mayoría de la gente. Cuando hay un gasolinazo como ayer, pega por parejo. Si no hay trabajo, pega a todos. Si hay violencia, afecta a todos. Vamos a unirnos para terminar con este régimen de corrupción y de privilegios. Muy buenas noches. Muchas gracias a los demócratas por haber participado en este debate. A continuación, Gabriel Parra. A ver, yo le pregunto, ¿para qué queremos debates en México? ¿Para que los políticos se insulten?